Muy buena gente, hoy visitaremos el desierto del Sahara en Marruecos en el pequeño poblado de Merzouga. También conocerán a Ali, un nómada del desierto, y le contaré algunas de las actividades que pueden realizar en este lugar. Así que, sin dar más vueltas, vamos al video. ¿Cómo es tu nombre? Ali. Ali. ¿Hace cuánto que trabajas, Ali, acá? Aquí hace 4 años. Ah, Sí. bien, bastante. Con el coche. Pero antes, hace 10 años trabaja con comunitarios. Ah, sí. Sí. ¿Y siempre acá? En Sí, Merzouga? sí, siempre aquí en el desierto. Ah, bien. ¿Cuál es el lugar más lindo de acá de Merzouga En Merzouga. para ti, así como que dices? Yo soy de los nómadas y todo está bien para mí. Sí, por ejemplo, yo pienso que aquí todas cosas están bien para mí. Yo no pienso hay una cosa que no me gusta y todo Sí. es natural. O así 10 años o así venimos de las nómadas, nos quedamos en las nómadas, venimos Sí. a Merzouga aquí y aprendemos de idiomas, por ejemplo inglés y español, un poco de todos los idiomas, porque nosotros nunca vais a la escuela para aprender el idioma, solo la escuela de la vida aprender un poco. Sí, me imagino, porque debe ser muy difícil, pero de todas maneras Sí. todos hablan más de un idioma. Sí. Es increíble. Sí, pero nosotros solo experiencia, por ejemplo, cada día aprender poco, no es fácil, pero Sí. con el tiempo aprendemos un poco de todo. Y sí, porque ustedes de vivir en el desierto, Sí. salen del desierto para poder hablar nuevos idiomas y bueno, y para poder trabajar, ¿no? Que Sí. es lo importante. Después, épocas de lluvia. Igual, depende año. Por ejemplo, hay años que hay mucho lloviendo, hay años no, solo poco. Pero este año no hay mucho, solo poco. Estos son los famosos canales que traen el agua del desierto. Acá el oasis. Como ya había dicho en anteriores videos, dentro del desierto el agua está a 1 metro y fuera del desierto pueden encontrarse a unos 3 metros de profundidad aproximadamente. El agua es agua dulce, agua potable. Vamos a ver un poquito por acá. Tac. Acá podemos ver justamente que hay morrón, ¿sí? No sé si era morrón verde o morrón rojo, pero este es morrón, ¿sí? Acá, ahí se ve. Excelente morrón rojo, ¿sí? Ahí estamos. Para la gente que no escuchó la anterior explicación, estamos en el oasis. Y bueno, dentro del oasis se divide en sectores para que la gente pueda cultivar. No es para todo el mundo, no sabemos cómo es que hacen para dividir estas parcelas, sectores, pero bueno, se redirige el agua y luego se utiliza para plantar. Y un último videito para que puedan ver todo en una sola explicación. Estos son los campamentos, ¿sí? Campamento en esa zona. Luego esa zona verde, oasis. Por atrás está el pueblo. Y justamente en esta zona está el lago de los flamencos, ¿sí? Y toda esta zona es la zona del desierto. Tac. Paseo de camello de 1 hora. Luego se regresa, se hace la cena, se hace la música típica del lugar. Por la mañana uno, si quiere, puede venir a esta zona a ver la puesta del sol. Y también hay una zona que está por ahí más o menos, que está repleta de camellos. Es una zona muy linda como para poder aprovechar a hacer fotografías. Bueno, Ali, te quería preguntar, por ejemplo, el clima de acá.
¿Cuándo es que hace más calor? Obviamente. Bueno, por ejemplo, ahora no hay calor, pero Sí. en cuanto hay el verano, aquí a veces 50 o algo, 51, 52 y hay mucho calor y nosotros no podemos quedarnos en el desierto, por ejemplo, en medio del desierto, porque es mucho calor. Hay gente que viene, pero del norte, ¿sabes? De las ciudades allí para hacer como el baño de la arena. Sí. Y bueno, por el reumatismo. Sí, así. Y hubo unas épocas así donde, digamos, hacía muchísimo calor, más de 50. Sí. Es- Sí, pero a veces hay 50 o algo y para nosotros parece bien, pero la gente que vienen para visitar aquí dicen eso es... ellos no pueden quedar sin, por ejemplo, fuera y no pueden. Y nosotros no pasa nada para nosotros, quedamos fuera y el día Es normal. es normal para nosotros. Porque nosotros somos de los nómadas, la Sí. gente que vive en Jaima siempre y todo. Y de esta manera llegamos al final del video. Habrá una segunda parte, así que no se olviden de hacer lo más importante, comentar, dar like y compartir. Nos vemos en un próximo video. Chao.